Muchas gracias. Ante todo, y una vez más, agradecer la oportunidad de ocupar esta tribuna tan prestigiosa y que siento como mi casa, en la medida en que tengo el honor de ser uno de los socios del Rotary Club Montevideo. El tema que nos convoca esta tarde no podría tener, en mi opinión, mayor significación. El 1 de mayo del año que corre se cumplieron 100 años de la muerte de José Enrique Rodó. Rodó, efectivamente, como todos sabemos, falleció en Palermo, Sicilia, el 1 de mayo de 1917. El centenario de un hecho luctuoso, pero trascendente, como el fallecimiento de Rodó, permite, en mi opinión, tres operaciones, tres perspectivas, tres acercamientos a sus significados. Podemos, en primer lugar, retroceder 100 años, por decirlo así, al momento de la partida de José Enrique Rodó. Esa sería la primera perspectiva, la primera operación de acercamiento. En segundo lugar, podemos recorrer, naturalmente, echando un rapidísimo vistazo, los 100 años que nos separan de aquel deceso, de aquel fallecimiento, y llegar así al presente, a este 2017, y tomar como tercera perspectiva el cómo está viviendo la sociedad uruguaya y más allá de las fronteras de nuestro país, cómo está viviendo el continente y otras latitudes todavía el centenario de la muerte de José Enrique Rodó. Muy brevemente, entonces, quisiera tomar sucesivamente estos tres puntos de vista. En primer lugar, 100 años atrás, moría José Enrique Rodó, muy lejos de su patria, en viaje que quedaba interrumpido por países de Europa, de una Europa que a su vez se encontraba en guerra desde 1914. No vamos a entrar en absoluto en los pormenores de los últimos meses de la vida de Rodó, ni en los pormenores de sus últimas semanas y esas últimas horas tan dolorosas para él, que transcurren en una breve internación en el hospital público de Palermo, donde va a expirar nuestro autor, nuestro intelectual. Simplemente vamos a apreciar en alguno de sus aspectos lo que significó el hecho mismo, la finalización de la vida terrena de José Enrique Rodó. Al respecto, yo destacaría en primer lugar el carácter prematuro de esta muerte. Rodó murió a los 45 años de edad, no llegó a cumplir 46 años. Murió, por lo tanto, a una edad temprana, pero más que la edad a que lo sorprende la muerte,
porque la muerte le llegó sorpresivamente. Él no la esperaba, no la preveía, aunque se encontraba enfermo, no preveía el desenlace. Más que, digo, por la edad a que lo sorprende la muerte, su muerte es prematura porque estaba cargado su espíritu de proyectos. Se encontraba comprometido con la realización de algunos de los planes que estructuraron su vida, algunas de las expresiones de su compromiso o sus compromisos existenciales, que quedaron de esa manera truncos. La correspondencia de Rodó, sus últimos escritos, revelan cómo estaba pensando, estaba profundizando sus grandes orientaciones, continuaba su prédica magisterial comenzada desde su primera juventud. En este sentido sustancial, su muerte fue prematura. Sin embargo, vamos a tener en lo inmediato que realizar algunas precisiones respecto de este carácter de interrupción que reviste el final de la vida de Rodó. Pero antes de hacerlo, vamos a referirnos a las circunstancias, aunque no las vamos a exponer, como decía, de sus últimos meses y especialmente sus últimas semanas de vida. La vida de Rodó acaba dolorosamente, pero en soledad, casi expatriado, sin pasar carencias materiales, pero sin duda alguna privado de los afectos que hubieran podido salvarlo en el trance en que finalmente entregó la vida. Pero sería un error que redujéramos estas circunstancias finales de Rodó a lo doloroso, a lo trágico, a lo solitario, junto con horas, días, semanas de depresión, de excesivo aislamiento, sin duda alguna de nostalgias de la familia y la patria lejanas y de los amigos que faltaban en su entorno. Junto con ello hay en las últimas semanas de vida de Rodó exaltaciones casi extáticas, experiencias sublimes, sin duda alguna entre las más intensas de su vida. Voy a hacer una sola referencia para explicar lo que quiero decir. La estadía de Rodó en Florencia, como lo documenta la correspondencia que de allí envía y los escritos que envía a la revista Caras y Caretas. Rodó vive unos días en Florencia al borde del éxtasis artístico, y no solo artístico, al borde de una profunda transformación espiritual que incluye lo religioso. Todavía no está profundizado suficientemente este último aspecto, pero se le está prestando atención creciente. Así que diríamos que el final de Rodó es al mismo tiempo pleno y carente, trágico y de íntima exaltación y de íntima realización de muchas de sus más sentidas aspiraciones. Muere entonces en circunstancias encontradas, en circunstancias de significación opuesta. Así muere Rodó, como
como morimos con tanta frecuencia los seres humanos, entre contradicciones, entre significaciones diversas y con frecuencia opuestas. Más allá de esto, sin embargo, y para terminar con esta primera aproximación, o sea, con la aproximación a lo que ocurría en el año 1917, 100 años atrás, Rodó muere poseedor de un prestigio muy firme, que alcanzaba todo el ámbito de habla española, donde era leído, donde era citado, donde constituía una referencia no solo para las élites intelectuales, sino bastante más allá de esas élites. ¿En qué se fundaba su prestigio? Principalmente en su obra literaria, obra que queda, como decíamos, trunca. Él tenía muchos planes para extender sus publicaciones y no llegó a hacerlo. Sin embargo, trunca y todo, la obra de Rodó hasta el día de hoy sigue siendo fecunda en significaciones que vamos descubriendo a medida que pasa el tiempo y a medida que unas generaciones aleccionan a las que vienen después en la profundización del legado literario y de pensamiento de José Enrique Rodó. Obra riquísima, que no ha sido todavía plenamente asumida y que está muy lejos del agotamiento. Obra, además, y con esto termino este primer acercamiento que quería dejarles, que nos muestra como estructura fundamental del fenómeno rodoniano la multiplicidad de una personalidad y de una trayectoria vital. ¿Qué quiero decir cuando hablo de multiplicidad de una personalidad? Quiero decir que Rodó, muerto a una edad joven, sin embargo, tiene en sus 20, 22, 23 años de vida adulta, iniciada en su primera juventud, tiene claramente marcadas y legadas a la posteridad la faceta del artista, principalmente del artista de la prosa. En segundo lugar, la faceta del crítico, con una teoría muy propia y muy moderna de la función del crítico en el desenvolvimiento de la literatura y en general de las producciones artísticas. Artista, crítico, político y legislador, a quien estamos conociendo, a quien estamos rescatando. Repito, político y parlamentario, y como parlamentario con una importantísima proyección en el desenvolvimiento legislativo del Uruguay de su época, y volcando al futuro muchísimas simientes de nuevas realizaciones institucionales. Y por último, junto al artista, al crítico, al político y legislador, el pensador, el cuasi filósofo. Todo esto nos deja Rodó. Voy a retomar dentro de unos minutos esta última faceta, porque querría dejarla subrayada a la atención de todos ustedes, y la quiero subrayar dando cuenta de algunas novedades en la recepción de la obra que Rodó nos entregó antes de 1917, hasta la fecha de su muerte. Entramos entonces a la segunda perspectiva, la segunda vía de acercamiento,
Han pasado 100 años. ¿Cuánto hay de sucesos rodonianos en la vida del país, en nuestras vidas, en las vidas de muchos, en el ámbito de habla española y más allá de ese ámbito también? ¿Cuánto hay de acontecimientos rodonianos entre 1917 y el 2017? Simplemente voy a evocar unos pocos de esos acontecimientos. El primero de ellos, el retorno al país de los restos de José Enrique Rodó. Esto ocurre en febrero de 1920. Se encarga desde tiempo antes del traslado de los restos de Rodó a su patria una comisión especial formada, una numerosa comisión de unos 40 integrantes, formada con el exclusivo propósito de repatriar los restos del gran intelectual uruguayo, del gran político, del gran legislador muerto fuera de su país. En febrero de 1920 llegan a Montevideo esos restos y, acompañados desde el puerto hasta el lugar donde son velados, el atrio de la Universidad de la República, a la entrada del Paraninfo de la universidad, y al día siguiente son acompañados al Panteón Nacional, donde descansan hasta el día de hoy, por multitudes de jóvenes, sí, por el mundo político, sí, por los intelectuales, escritores, artistas, sí, pero no solo por ellos, por el pueblo. Hubo decenas de miles de personas esperando los restos de Rodó en el puerto de Montevideo y acompañándolo en el tránsito desde el puerto hasta la entrada al Paraninfo. Y durante toda la noche desfiló el pueblo oriental junto a los restos de Rodó. Al día siguiente partieron de la entrada del atrio de la Universidad de la República al cementerio central. Oratoria en el puerto, oratoria al llegar a la universidad, oratoria al salir de la universidad al cementerio central al otro día, y oratoria al ser depositado el féretro en el Panteón Nacional. Creo que podríamos decir que incluso en números absolutos no ha habido intelectual que haya movido multitudes en nuestro país como las que movió Rodó el retorno de los restos de Rodó en 1920. Otros acontecimientos rodonianos que nutren estos 100 años que han pasado: la publicación de su obra inédita. Rodó dejó casi tanto como publicó en vida, otro tanto inédito. Y eso ha sido objeto de ediciones y reediciones cada vez más integrales, nutriéndose de materiales que han sido paulatinamente, gradualmente volcados a la atención de los especialistas y de los lectores en general. Se han sucedido en estos 100 años, como es natural, aniversarios de momentos de la vida de José Enrique Rodó. En 1947 se cumplieron 30 años de su fallecimiento, y el año, entre otras importantes actividades de evocación de la memoria de Rodó y de difusión de su legado, ese año se inauguró el estupendo
y didáctico monumento a Rodó en Montevideo, en el parque que lleva su nombre. Año 1947. En el año 1967 se cumplen 50 años de la muerte de Rodó. 1967. Hay diversas actividades y sobre todo algunos acontecimientos editoriales importantes. Señalo uno solo de ellos. Ese año se inicia la publicación de los Cuadernos de Marcha, dirigidos por Carlos Quijano. El primero de los Cuadernos de Marcha estuvo dedicado a José Enrique Rodó, en el 50º de su muerte. Era un verdadero reencuentro de Carlos Quijano con el principal de sus maestros de juventud. Había habido distanciamiento de Quijano respecto de Rodó, pero en el 67 y hasta la muerte de Carlos Quijano, Quijano retornó a la prédica rodoniana, descubriendo permanentemente nuevos significados en la obra del que había sido uno de sus primeros maestros. 1971, 100 años del nacimiento de José Enrique Rodó. Gran exposición documental y bibliográfica organizada por la Biblioteca Nacional de Montevideo. Múltiples publicaciones y algo muy importante, otro acontecimiento editorial. El Poder Legislativo del Uruguay, a través de la Cámara de Senadores, encarga la recopilación de toda la labor parlamentaria de Rodó a uno de sus funcionarios, al doctor Silva Asensio. Bajo la dirección de Silva Asensio, en el año 1972, conmemorando los 100 años del nacimiento de Rodó, se publica impresa toda la actividad parlamentaria en las 3 legislaturas en que Rodó fue diputado, según consta en actas o versiones taquigráficas. Una obra fundamental que proyecta una dimensión hasta ese momento no bien apreciada del Rodó político, del Rodó parlamentario, del Rodó legislador. Debo decir que desde el año pasado, por resolución nuevamente del Poder Legislativo de la Asamblea General de la República Oriental del Uruguay, la recopilación de toda la labor parlamentaria de Rodó, hecha en 1971-72, se encuentra accesible online, lo cual potencia, por supuesto, muchísimo, seguramente de aquí en adelante, la labor de investigación sistemática respecto de esta faceta de José Enrique Rodó. Y por último, llegamos a los 100 años del fallecimiento, a esto que está transcurriendo, a este año que está transcurriendo y al cual me referiré de inmediato para terminar esta presentación. Quiero decir que llegamos a este año con un muy vigoroso caudal de traducciones, ediciones y reediciones de José Enrique Rodó, de algunas de sus obras y de sus obras completas. Este caudal no ha cesado en 100 años. Ha tenido algunas oscilaciones, pero no se ha interrumpido nunca. Y simplemente para aludir a algunas circunstancias que demuestran el vigor de este caudal, les quiero decir que Rodó fue el primer escritor no español que tuvo su página propia, y la mantiene por supuesto hasta hoy, en la Biblioteca Virtual Cervantes, el principal repositorio digital de la literatura y el pensamiento de habla española. El primer no español fue José Enrique Rodó, y esa página
sigue enriqueciéndose permanentemente. Está a cargo de la doctora Belén Castro Morales, una especialista española en José Enrique Rodó. Pero les quiero decir, además, que este año, todavía no ha ocurrido, pero va a ocurrir en el correr de este año, se publicará la traducción de Ariel al chino mandarín. Una catedrática de letras españolas, de literatura española, de la Universidad de Beijing, se encuentra próxima a culminar la traducción del Ariel al chino mandarín, cosa que se editará en el correr de los próximos meses. Y para terminar, 2017 se está conmemorando intensamente los 100 años de la partida de José Enrique Rodó. No voy a poder reseñar ni siquiera una parte de las múltiples actividades que señalan el centenario. Simplemente tengo que decir que muchas de ellas se vienen realizando en nuestro país, en Uruguay, pero otras tantas fuera de nuestro país. Y termino simplemente con algunas menciones. El Poder Legislativo, la Asamblea General de la República Oriental del Uruguay, formó, por acuerdo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, el año pasado, en el 2016, una comisión bicameral encargada de promover homenajes en el centenario de la muerte de José Enrique Rodó. Esa comisión ha desarrollado y continúa desarrollando una intensa tarea, de alguna manera culminada en la sesión solemne de la Asamblea General que se realizó el 2 de mayo de este año 2017 en homenaje a José Enrique Rodó, con participación oratoria de representantes de todas las bancadas parlamentarias del país. Participación oratoria, además, notablemente conceptuosa en todos los casos. Cuando el país atraviesa momentos difíciles y cuando hay signos de que estamos divididos, que estamos desencontrados los orientales, creo que Rodó una vez más demuestra que es factor de unidad. No en consensos formales y vacíos, sino por influencias profundas que llegan a sectores muy distintos del pensamiento nacional, de las orientaciones políticas y de otra índole nacionales. Actividades, simplemente para mencionarla. La Universidad de la República realizó en el mes de mayo un coloquio de 3 días de duración dedicado al estudio de diversas facetas del pensamiento de Rodó. Fue un éxito. Y en el mes de julio, los días 24, 25 y 26, se va a reunir en Montevideo un congreso internacional en torno a la obra de José Enrique Rodó, auspiciado por autoridades nacionales, convocado por la Sociedad Rodoniana y por la Academia Nacional de Letras y la Universidad de la República. A ese encuentro llegan con ponencias cuya síntesis han adelantado especialistas en José Enrique Rodó de Italia, Rumania, Alemania, Reino Unido, Francia, España, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. 24, 25 y 26 de julio en Montevideo. En el exterior se está conmemorando también el centenario de la muerte de José Enrique Rodó.
la Organización de Estados Americanos realizó una sesión especial del Consejo Permanente de homenaje a nuestro gran pensador, cuya significación interamericana es obvio recalcar. Y ha realizado también un acto académico con el mismo sentido. Se han realizado actos académicos o están próximos a realizarse en la Ciudad de México, en Río de Janeiro, en la ciudad de Palermo, en Sicilia, en Monreal, en Quito y otras ciudades. Les decía que quería terminar llamando la atención de todos ustedes sobre un hecho que me parece especialmente relevante. Para decirlo pronto y con toda sencillez, cada vez más José Enrique Rodó es leído como crítico, como literato, como ensayista. Por cierto, esto ha venido siéndolo en vida y desde su fallecimiento hasta hoy, pero cada vez más se lo está leyendo como filósofo. Cada vez más figura en cursos de filosofía, en encuentros de carácter filosófico. Yo diría que hoy en día, en lo que es el pensamiento filosófico nacional uruguayo de la primera mitad del siglo XX, su nombre, junto con el de Carlos Vaz Ferreira, constituyen motivos ineludibles de atención sistemática, de atención rigurosa, de atención académica. Al ser considerado como filósofo, y en esto hay que reconocer algunas labores pioneras, no quiero mencionar pioneros que están vivos todavía, pero querría mencionar, fallecido ya, la obra precursora en este aspecto de Arturo Ardao. Tomado como filósofo, José Enrique Rodó pasa a tener un lugar propio, con brillo, cada vez más reconocido en la superación de las escuelas positivistas, de tanto arraigo y tanto predominio en la segunda mitad del siglo XIX. Rodó es uno de los que abre el camino a un cambio de perspectiva que se va a traducir en el surgimiento de las filosofías de la vida, más allá de los rígidos límites que el positivismo había impuesto al pensamiento filosófico. Y en este carácter Rodó está cada vez más frecuentemente por analistas sumamente autorizados, vinculado a figuras de la significación. Voy a mencionar simplemente una para dar la medida de esta recepción filosófica del legado de Rodó. Rodó está vinculado a figuras como la de Henri Bergson y toda su repercusión en la filosofía de Francia y en la filosofía internacional de todo el siglo XX hasta comienzos del siglo XXI. Muchas gracias.